entendiendo los pensamientos de Dios. Isaías 55, 5, 6. Buscar a Dios mientras que puede ser encontrado. Así que, y ahora es el día de salvación. Llamar mientras Él está cercano. Que el malvado siga su camino y que el injusto siga sus pensamientos. Pero regresa al Señor y que Él tenga misericordia de él. A nuestro Dios, porque Él perdona en abundancia, porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos tus caminos, dice el Señor. Porque los cielos son más altos que la tierra, y mis maneras más altas que tus maneras, y mis pensamientos que tus pensamientos. Ahora, cuando Dios dice tus pensamientos, significa los pensamientos del hombre. Los pensamientos de Dios no son los pensamientos del hombre. Así que vamos a hablar acerca de entender esos pensamientos de Dios. La Biblia es esos pensamientos de Dios, porque toda escritura es dada por inspiración divina, el Antiguo Testamento y el Nuevo por los apóstoles son acompañantes. Por ejemplo, Lucas acompañando a Pablo, Marcos acompañando a Pedro. Alguna gente dice, oye, ¿por qué esto no se habla en History Channel y hablan de libros apócrifos y libros que no están encontrados en la palabra? Bueno, simplemente porque no fueron escritos por profetas ni apóstoles. Los apóstoles fueron ordenados y aceptados por la iglesia en Judea para escribir una epístola. La Biblia contiene estos pensamientos de Dios y Dios habló a través de profetas y apóstoles. Ahora, la Biblia, siendo los pensamientos de Dios, habla espiritualmente, que el hombre natural expresa sus pensamientos naturales, o mejor llamado carnales. Pero Dios es espíritu y habla espiritualmente en vez de carnal. El hombre natural no tiene entendimiento ni entiende las cosas de Dios, porque las cosas de Dios son discernidas o entendidas espiritualmente. Por lo tanto, necesitamos aprender el lenguaje del Espíritu para entender los pensamientos de Dios. Es por eso que Dios nos dio su palabra, para que aprendamos su lenguaje y sus pensamientos que no son los nuestros. Por ejemplo, Jerusalén. Jerusalén es un ejemplo en capítulo 11 en Apocalipsis, donde vemos a dos testigos que son asesinados y que se habla de espiritualmente Sodoma y Egipto. ¿Y qué ciudad es esta? No lo explica, donde nuestro Señor fue crucificado en el versículo 8. Así que aquí Dios ve a Jerusalén cuando se convierte en realidad. Así que ver cosas espirituales es lo mismo que ver la realidad. Jerusalén se había convertido en Sodoma y Egipto, aquellas ciudades malvadas a Dios. Esa era la realidad de Jerusalén. Ahora, la Biblia llama a la palabra de Dios como un espejo. Ahora, las cosas en un espejo, cuando me miraba de niño en un espejo, recuerdo que todo está en reversa. Bueno, la Biblia es así, es llamada un espejo en el Nuevo Testamento. Número 1, todo en un espejo es reflejado.
Número dos, que las limitaciones naturales hacen que el espejo sea nebuloso. Por eso la Biblia dice, vivimos en un espejo confuso, no claro. Hay espejos no tan claros hoy en día. Los vemos así. Vemos la palabra de Dios y entender sus pensamientos, pensamientos de Dios. Y lo vemos borroso. Pero en la resurrección, cara a cara. Claro. Ahora conozco en parte, pero conoceré así como soy conocido por Dios. Esto en 1 Corintios 13:12. Ahora, el Nuevo Testamento es un espejo del Antiguo Testamento. No tengo tiempo para ir a esto en profundidad, pero podemos ver acerca de su reino, su hijo, y cuando el ángel habla a María, hablan de la realidad, y la razón es que el Antiguo es un espejo y en el Nuevo Testamento vemos el reflejo. Nuestro cuerpo humano es como ese velo, porque el cuerpo de Cristo también es llamado así en Hebreos, y así que el velo en el templo es cortado en el momento que Jesucristo murió, porque el templo es Jesucristo en realidad, y cuando muere el velo en el templo es cortado. Y esto se habla en Hebreos, y es por eso que es cortado. Y para nosotros entender esto, su palabra, necesitamos ver desde la perspectiva de Dios. Nuestra naturaleza humana tiene que ser desechada. Tenemos que morir carnalmente, y sus interpretaciones, tanto para la vida como para la palabra. Pero también necesitamos ver los pensamientos de Dios, su palabra, desde una perspectiva histórica. Tenemos que ir allí para traer la aplicación a la hora. ¿Qué les significó a ellos en aquel tiempo y traerlo aquí? Desde una perspectiva a donde Dios habla a su gente en su palabra, ¿verdad? No podemos nada más leer desde nuestra perspectiva, tenemos que ir ahí para lo que significaba para ellos desde su perspectiva, porque la Biblia no puede significar algo para nosotros que no les haya significado algo para ellos, ¿verdad? Ahora, podrás pensar, eso es para escolásticos, pero recuerda, los tontos no le dan importancia a la sabiduría. Alguien diría, yo no necesito eso para mi entendimiento, yo quiero escuela dominical. Pero Jesucristo dijo, toma lo que has escuchado, porque la misma vara con la que has medido, de la misma medida tú serás tomado. Así que escuchad. El método carnal toma cosas fuera de contexto y desecha las cosas que fueron y significaban para aquellos tiempos y fueron cosas escritas para ellos antes de que nosotros la tomemos y las apliquemos. Por eso el libro de Apocalipsis, por ejemplo, no fue escrita para nosotros. ¿Para quién fue escrito? Para las 7 iglesias que existían en aquel tiempo. Entonces, ¿qué significaba para ellos cuando Juan dice, o cuando Jesucristo dice, estas cosas pasarán pronto? ¿Qué significaba esto para ellos?
Ahora, no dice esto pasará después de 2000 años. ¿Qué significaba para ellos? ¿Por qué era para ellos pronto? Para aquella generación, ¿verdad? Y Jesucristo mismo dice, estas cosas serán cumplidas en esta generación. Esto en Mateo 23 y Mateo 24. Recuerdo una canción que decía que no todo lo que piensas de esta canción es acerca de ti. No es acerca de nosotros, es acerca de Dios. Y se trata de la revelación de Jesucristo y no la revelación del anticristo. Otro ejemplo primordial de la interpretación carnal es cuando Jesucristo dijo, este es mi cuerpo. El método carnal lo toma literal y dice, este es el cuerpo físico y literal de Jesucristo. Pero Jesucristo también dijo, yo soy la puerta. ¿Qué clase de puerta es Él? ¿Puerta de madera, de metal? ¿Comemos madera? ¿Comemos metal? Dice, represento, soy un símbolo de la puerta. Claro que no dice soy una puerta y no va a decir que es carne y sangre literal. Pero dice que debemos de comer su sangre y comer su carne y beber su sangre. Pablo dice, Agar es el monte Sinaí. ¿Cómo una mujer puede ser un monte? Pero repito, Sam está hablando de símbolos. Y dice, Agar y Sara son los dos pactos. Y no literalmente los pactos, son símbolos de los dos pactos, el antiguo y el nuevo. Uno que es en esclavitud, otro en libertad, la nueva Jerusalén. Agar es viejo pacto, Sara el nuevo. ¿Tiene sentido? Hablamos de esto y hablamos todos los días en este lenguaje. Y así mismo la Biblia. Ahora Jesucristo dice, come mi carne. Y desde aquel tiempo muchos de sus discípulos regresaron y no caminaron con él. ¿Por qué crees que los haya ofendido? Todos estos discípulos, mucha gente que le seguía. ¿Qué crees que les haya ofendido? ¿Por qué regresaron? ¿Por qué les ofendía? ¿Qué crees tú? Porque lo interpretaron carnalmente. Creyeron que significaba que había que comerle, ¿verdad? Y eso, claro que decían que no creían esto. Esta es una clase de culto, nunca hemos escuchado esto. Pero Jesucristo lo que está haciendo es una analogía del antiguo. Todo lo que hizo viene del antiguo, porque el Antiguo Testamento es consumado en él. Cuando Elías y Moisés se aparecen en la transfiguración y están hablando, y una voz que dice, este es mi hijo, a él escuchad. Y cuando la nube se aleja, ven a Jesucristo nada más, nos dice que Moisés, la ley, Elías, los profetas, el antiguo, es en Jesucristo y su revelación. Está todo contenida en Él. Todo se trata de Jesucristo. Necesito explicar esto. Comer mi carne, dijo Jesucristo. Así que Jesucristo les dice, ¿esto te ofende? Esta fue su pregunta. ¿Esto te ofende? En otras palabras, ¿en esto caes? ¿En esto te tropiezas? Hablando simbólicamente, hablando espiritualmente, debieron haber esto entendido. Yo creía cuando era niño y leía la palabra, oye, Jesucristo cambia el tema. No es así, tienes que entender lo que está haciendo, hablando espiritualmente.
Sus pensamientos no son nuestros pensamientos, dice él en Isaías. Y había que interpretar, es el Espíritu quien da vida. La carne de nada aprovecha. De la carne, interpretación, era la razón por la cual se hundieron, no pudieron tomarlo. Las palabras que te hablo son espíritu y son vida, pero hay algunos de ustedes que no creen. ¿Y por qué no creyeron? Porque habían usado ese método carnal. Es incredulidad. ¿Lo puedes ver? ¿Lo puedes ver la extensión lógica de esto? Jesucristo claramente dice que el método espiritual de interpretación da vida y el método carnal de nada aprovecha. Así que interpretaron a Jesucristo literal. Por eso Jesucristo dijo, es el espíritu que da vida y la carne de nada aprovecha. Ahora, estos son los dos métodos de interpretación. Y el libro de Apocalipsis es el ejemplo perfecto de la necesidad de entender el lenguaje de Dios, de los pensamientos de Dios. La interpretación futurista de Apocalipsis y dice que esto es para nuestro futuro. Dice, no fue escrita que vivió en aquel tiempo. Bueno, sí, pero es para nosotros, es para nuestro futuro. Y esto es lo que nuestros cristianos creen hoy en día. De estas cosas negativas van a pasar. Pero en el versículo 1 de Apocalipsis dice, estas cosas pasarán pronto. Es una declaración literal, ¿verdad? Estas cosas pasarán pronto. ¿Cuántas veces lo dice en Apocalipsis? 3 veces, 4 veces en el último capítulo. Estas cosas pasarán pronto. Bueno, así pasaron pronto. Y el método carnal diría, no, esto no significa eso. De hecho, un dispensacionalista que me dice esto no significa nada. Y queriendo interpretar toda la Biblia literal. Y las cosas literales no. Y llegarían a la conclusión de que toda la interpretación de Apocalipsis es literal. La espada que sale de la boca de Jesucristo es una espada literal. No, claro que no, es su palabra. Lo interpretamos figurativamente y al mismo tiempo espiritual. Y las cosas literales las tomamos literales y no figurativamente. Y ellos hacen lo contrario. Estas cosas pasarán pronto. Bueno, serán pronto en mi vida. Oye, no fue escrita para ti. Fueron escritas a las 7 iglesias de Asia Menor. Y tiene que significar algo para ellos. Y no algo que pasaría después del año 2000 después de Cristo. ¿Puedo escuchar un amén? Así que el libro de Apocalipsis es un ejemplo bueno. Ahora, reformado, y la iglesia reformada como Sproul creen que esto fue el cumplimiento en el año 70 después de Cristo y la destrucción de el falso profeta, la bestia y el dragón, la carne, el diablo, la destrucción de Jerusalén, la bestia, Nerón. Ese fue el propósito y el propósito tiene poder. El Antiguo Testamento, los profetas y profetizaban que Jerusalén iba a ser destruida. Era poder de Dios. Jeremías dice
Dios dice a Jeremías, te bendeciré sobre las naciones para destruirlas y plantar y reconstruirlas a través de su palabra. La palabra del profeta era la palabra de Dios y era creativa. Y cuando dice Dios que haya luz, se hizo la luz con un poder creador a través de sus profetas. Ahora, el método espiritual simbólico de interpretación en el libro de Apocalipsis mantiene muchas de las profecías en Apocalipsis que muestran un conflicto cósmico de realidades espirituales que puede tener muchos cumplimientos a través de la historia. Esto puede representar una variedad de lecciones o principios históricos y que están mostrados simbólicamente en Apocalipsis, pero la interpretación central es siempre la misma. El tema principal es Cristo sobre el mundo, sobre la carne, y de eso se trata. Apocalipsis no es el descubrimiento del anticristo. El anticristo no es mostrado, esa palabra no está en el Apocalipsis. Es la bestia, el falso profeta y el dragón. Así que este método espiritual centra en el tema de Jesucristo sobre el mundo, sobre la carne, sobre el diablo. Y no se trata del futuro. Nuestro futuro es a través de la redención en Jesucristo. Es el Evangelio. El miércoles vamos a hablar de esto en la mesa, en lo que llamamos, donde puedes ir tú a Facebook y puedes encontrar las grabaciones. Y vamos a hablar de Apocalipsis 14. Y este capítulo está lleno del Evangelio. El libro de Apocalipsis es un libro psicológico. Y no quiero expandir en esto. Pero puedes escucharlo, puedes venir y comentar y preguntar. Pero es la revelación de Cristo y no de la revelación del anticristo. No son revelaciones tampoco. Se trata de la revelación de Cristo y de eso se trata Apocalipsis. Ahora los judaizantes han usado el método carnal. Insisten que la circuncisión sigue estando en pie y no se requiere el bautismo, porque nunca pudieron pensar espiritualmente. Sí, estuvieron correctos en decir que la circuncisión es requerida, pero nunca entendieron que es cumplida en el bautismo. Y sabemos que dice en Colosenses 2:11 y 12, en él, hablando de cristianos, fueron circuncidados. ¿Cómo? En el bautismo. Así que Pablo usaba el método espiritual al insistir que los elementos débiles ceremoniales como la circuncisión son solamente sombras de la sustancia que es cumplida en Cristo. El método espiritual usa alegorías, tipos, copias, sombras, símbolos, analogías, un discurso figurativo, parábolas. Y aquí la pregunta: ¿hay algo en la Biblia que sea de interpretación carnal que sea justificada? Y la respuesta es no, nunca. Todo depende de
tipo de la cual es escrita. Si es un discurso literal, lo interpretamos literal y no necesariamente es carnal. Pero cuando lo haces mal es cuando es carnal. Esto es carnal. ¿Estás conmigo? ¿Se ha quedado claro? No quiero confundirte. Así que Pablo usa alegorías y tipos como Agar y Sara. Y la iglesia de Corintios usa el método carnal de acuerdo al apóstol Pablo. Pablo en 1 Corintios 3:1 dice que no puede dirigirles como gente espiritual, pero como gente de carne, como infantiles. En otras palabras, como bebés en la carne, refiriéndose una vez más a los dos métodos de interpretación, el espiritual y el carnal. Y llama al espíritu carnal infantil, porque los niños no pueden hacer analogías. Les hablas de analogías y no pueden entenderlas. No pueden entender un discurso figurativo. ¿Tiene esto sentido? Y voy a hacerlo esto corto. Me pidieron predicar esto en una conferencia en Arkansas y me dieron 1:30 y lo hice. Así que, ¿estás listo? No, voy a continuar la siguiente semana. Lo voy a resumir. Te voy a dar ejemplo tras ejemplo de escritura de cómo estos dos métodos son usados. ¿Okay? Pablo en 1 Corintios, cuando dice que no podía hablarles como adultos, sino como infantes, se estaba refiriendo a los dos métodos de interpretación y los llama espiritual y carnal. Ahora dice, escucha. Si alguien tiene oídos, que escuche. Y como es Jesucristo, en la misma medida que usas tu vara para juzgar, serás juzgado. Dice Lucas 8:18, mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará. Y uno diría, esto es malvado, esto no es democrático. Porque el que tiene, se le dará más. Y está hablando de verdad, de lo que escuchamos. Y el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Interpretando la Biblia como un bebé. Así que tenemos que tomar lo que escuchamos. Mirad pues cómo oís. Amén. ¿Es esta tu oración? Recuerda. El tonto va a despreciar la sabiduría. Necesitamos entender el lenguaje de Dios. Para entender las maneras de Dios, tenemos que empezar a ver la palabra. Y tienes que leer toda la palabra y no solamente ciertas partes. No solamente los salmos. Y amo los salmos, pero toda la Biblia. Toda la Biblia.
y escucha. Lee, lee la palabra. Y como dice Jesucristo, mirad lo que oís. Mirad pues como oís. Y pídele a Dios, ora a Dios, pide por sabiduría. Si a alguien le falta sabiduría, que la pida, porque Dios la dará en abundancia. Pero recuerda, el gran obstáculo eres tú. Tus prejuicios, interpretando tu propio enfoque. Y toma ayuda y ayuda divina. Si pides, recibirás. Todo aquel que busca encuentra, dice Jesucristo. Todo el que pide, recibe. Pero la persona dice, no necesito, es muy profundo. Esto es para seminarios, esto es para profesores. No, hermano, es para el simple, es para el humilde, es para todos. Es para todos, hermanos. Para pequeños y grandes.